Algunos escriben para ser famosos, otros escriben para hacer una tarea y otros escribimos simplemente para hacer catarsis, para desahogar a través de letras diferentes problemas, crisis existenciales y también para celebrar las cosas, entre comillas, positivas que tiene la existencia. En el 2015 tuve muchos problemas, no los voy a repetir acá, pero los que me conocen bien saben que fue mi peor año en lo que quizás va de mi vida. Tampoco pensé en la genial idea del suicidio, pero sí empecé a escribir una serie de microcuentos tratando de exorcizar aquellos demonios que me atormentaban. Y producto de esa crisis del año 2015, en el año 2016 decidí hacer este pequeño librito llamado 100 microcuentos para lecturas precoces. Inicialmente quería escribir un libro de pornografía que se llamara 100 polvos para eyaculares precoces, pero luego vi que podría ser algo más universal que una simple follada, porque había otra serie de preocupaciones que me atormentaban, como por ejemplo la educación que le voy a dar a mi hijo, la historia, la política, la religión, la vida cotidiana, el fútbol, los mitos, y así fue como nació este libro y hoy quiero celebrar que lo volví a imprimir otra vez. Como dije ahora, algunos son felices escribiendo por la respuesta del lector. En mi caso, mi felicidad no está en el lector, sino en lo que yo siento cuando escribo, porque para mí escribir es como vomitar, es decir, es una forma de sacar de mí aquello que me puede inducir a otras acciones negativas. Sin embargo, es placentero cuando alguien dice que le gustó lo que uno escribió, no porque uno quiera volverse escritor, rico o famoso, sino porque algo que uno escribió para sí mismo terminó siendo interesante para alguien que es otro mundo. Y los pocos comentarios que he recibido del libro han sido de todo tipo. Algunos han hecho elogios, otros han hecho críticas y todos han sido muy bien recibidos. Uno de los elogios es la variedad temática del libro y una de las críticas es la cantidad de estereotipos que hay. Pero una obra que es de ficción puede jugar con los estereotipos. Y el hecho que un cuento tenga estereotipos no quiere decir que el autor crea en ellos. Y también algunas personas critican los finales de los cuentos, porque quizás para hacer microcuentos no son contundentes. Y yo siempre tengo una pelea con eso, porque para mí la magia del cuento, o en este caso del microcuento, no está en el final, sino en toda la intriga que hay para llegar a ese final. Así el final no sea el más impredecible, para mí lo más importante es el proceso narrativo y cómo logro yo atrapar o no a la persona que está leyendo. Otro de los elogios que he recibido es el manejo de ciertas figuras retóricas que a veces hacen reír a las personas, mientras que también he recibido la crítica de que hubo cuentos que les parecieron un tanto aburridos. Y en ese aspecto de la estética de la recepción, no soy quien para juzgar. Lo que sí puedo garantizar yo es el rigor gramatical que tiene el libro. En ese aspecto
que es exacto entre comillas, sí puedo garantizar que a este libro no le falta una sola tilde y que la puntuación pues está usada de la mejor manera posible. Sin embargo, no faltará el debate por puntuación, pero para mí es más importante el contenido que la forma. La gramática es muy importante, pero es mucho más importante el contenido y la forma como cada persona lo interioriza. Y por eso es tan importante cuando se escribe un libro o un texto, preguntar a la gente qué piensa, por qué le gustó, por qué no le gustó. Y hay personas que argumentan muy bien, porque no me gusta un elogio inmerecido, pero tampoco me gusta una criticonería infundada. Sea para bien o para mal, me gusta que la gente me dé argumentos. Y por eso fue muy interesante hacer este ejercicio en el año 2016, porque a la par el profesor Mauricio Montoya, que es el prologuista de este libro, me iba leyendo cada cuento y yo también le iba leyendo los cuentos que él escribía y nos criticábamos con muchos argumentos. No existen críticas destructivas o constructivas en sí, sino que existen críticas fundamentadas y críticas irracionales. Cuando yo me pego de un estereotipo del contenido del cuento es porque es una crítica irracional, pero cuando yo doy argumentos del microcuento, por ejemplo, el final me pareció poco contundente, o me parece que es muy predecible, o se repite mucho este tipo de finales en los cuentos, son críticas que me parecen muy respetables. Y las críticas, entre comillas, destructivas, también ayudan, porque en medio de la destrucción algo constructivo debe haber. Antes de entrar a compartir algunas lecturas del libro, quisiera hacerle un homenaje a un artista que fue la persona que dibujó la portada de este libro. Es un artista que lamentablemente pues lo último que supe de él es ver que está pasando una situación complicada, que sin embargo con sus retratos trataba de seguir sobreviviendo en un capitalismo que no es para los artistas, sino para los ladrones. Y cuando él me obsequió este dibujo y cuando él se sintió orgulloso de que yo lo metiera como portada en el libro, eso me motivó a dedicarle también un cuento que se llama Maestro de lo Etéreo, que luego lo compartiré. Pero el hecho es que este dibujo no es simplemente una ilustración para la portada de un libro. Este dibujo para él es un reloj universal, cósmico, un reloj del yantra. Y yo veo un monstruo marino ahí, lo mismo que mi hijo también ve lo mismo. Pero de entrada elegí este dibujo para la portada del libro porque me parece muy simbólico, porque este libro tiene muchos elementos etéreos, muchos elementos cósmicos, también tiene elementos, por ejemplo, de la Pachamama, del Yajé, elementos ancestrales, mitológicos de diferentes culturas, no solamente grecorromanas, sino también de culturas indígenas, como la Guayú, por ejemplo. Entonces, este dibujo me pareció muy pertinente para tratar de darle belleza a la carátula, aunque para mí la carátula es lo de menos, para mí lo más importante de un libro es el contenido. Y ojalá que pueda volver a ver al maestro Ananda Tejada Medina, que fue el que dibujó esta obra, y lamentablemente pues hace muchos meses que no lo veo, porque él no utiliza redes sociales ni teléfonos. La única forma de verlo es encontrárselo por azar, por ahí en algún lugar haciendo un retrato, por lados de la estación Universidad o de la estación Hospital o en el centro de Medellín. Encontrárselo es bastante difícil y yo me lo encuentro cada año y medio, pero siempre me deja una enseñanza.
Y la principal enseñanza que me dejó el maestro Ananda Tejada Medina es ver cómo en una sociedad burguesa y capitalista se valora muy poco la creatividad. Y no es culpa del capitalismo como modelo, sino que es la sociedad mediocre en la que estamos, en donde los artistas verdaderos lamentablemente no logran triunfar siempre porque sus obras no son valoradas como éstas merecen. Ese es el eterno problema del artista, que ya lo mencionaba Oscar Wilde. Y también hay dos personas que fueron muy importantes en este proyecto, pues aparte del prologuista Mauricio Montoya y del ilustrador de la portada, Ananda Tejada Medina. Mi hijo, que desde que empecé a escribir el libro me acompañó, y él decía que quería hacer dibujos para este libro. Entonces la portada interna del libro la hizo mi hijo cuando tenía 3 años, y esa fue una de sus primeras obras. Todavía pues era un trazo propio para su edad, como apenas es lógico, pero era también hacerle un honor, porque él ve ese dibujo y se acuerda que es de él, y él dice que hay que darle derechos de autor por esa imagen, y tiene toda la razón. La otra persona que también fue muy importante para realizar este libro es la ilustradora Vanessa Carolina García, que ella hizo 10 ilustraciones para este libro, y la conocí de una manera muy extraña en un concierto, y terminamos hablando a raíz de que yo le regalé un cuento que escribí sobre Agripina y Calígula. Desde entonces empezamos a hablar de cuáles eran los dibujos que ella le gustaría hacer, y ella hizo 10 dibujos hermosos que los incluí en el libro, y ella siempre va a ser muy importante en esta obra. Y más que estas personas que he mencionado, era mi deseo de hacer catarsis, es decir, de salir de un momento difícil existencialmente hablando. Esta mañana nos encontramos con una noticia terrible de una madre de 32 años que se suicidó, o que prácticamente indujo al suicidio a su niño de 10 años con ella, por unos problemas económicos y otra serie de problemas, que incluso dicen que también tenía problemas amorosos. Pero más allá de la razón por la que esta mujer haya decidido suicidarse, la pregunta es, ¿por qué uso ese mecanismo? No quiero dármelas aquí de defensor de la vida y de ser un crítico del suicidio, porque así como uno dice que un suicida es muy cobarde, uno también debería decir desde otro punto de vista que un suicida es muy valiente, porque coge la vida con sus manos y acaba con todo de una vez, como diría Emile Cioran, que entre otras cosas, siendo el mayor apologista del suicidio, murió de viejo. Pero más allá de eso, todos los días uno se pregunta por el valor de la vida. Y como el 2015 fue un año tan malo para mí, yo nunca pensé en suicidarme, pero sí me preguntaba por el valor de la vida y el sentido de las cosas. Y no bastaba con preocuparme por sacar adelante a mi hijo, sino que también era el porqué de mi escritura. Yo para qué escribía, si para que alguien me leyera, o para yo desahogarme, o para las dos cosas. Y realmente este libro fue un desahogo. Estos 100 escritos fueron hechos con sangre. Puede que algunos no tengan calidad literaria, o puede que casi ninguno tenga calidad literaria suficiente, pero fueron escritos necesarios para mi existencia, y que hoy día me tienen en pie, y hoy día me siento feliz con la existencia, y a pesar de algunos problemas que no faltan, no estoy tan mal como hace 3 o 4 años. Y este libro fue la herencia de esa época, y cada vez que leo este libro recuerdo esos momentos de desvelo, esas lágrimas derramadas, y por eso para mí es grato volver a sacar otra vez este libro. Y además porque una amiga que hace poco conversó conmigo, hace más o menos un mes, me dijo algo muy bacano, porque yo en diciembre del 2016 le regalé un ejemplar de este libro, y ella está en el ejército, y allá lo leyó con dragoneantes y con otros compañeros de batalla, y me dijo que
tanto a ella como a los dragoneantes que están en el ejército les encantó la obra y que cuando sacaba la segunda edición. Y yo le dije en diciembre a la amiga mía que en muy poco tiempo iba a sacar una segunda edición, que es esta. Y para mí es bonito porque yo nunca lo escribí para unos militares. De hecho, mi libro, para quienes lo han leído, saben que es políticamente incorrecto. Varias editoriales se han interesado en hacer una edición de este libro, incluyendo una editorial catalana, y también en su momento fue revisado por la editorial de la Universidad de Antioquia, entre otras, y la crítica que le hacían a la obra era que era muy políticamente incorrecta. Es decir, porque tenía estereotipos de género, porque tenía estereotipos machistas, porque tenía estereotipos xenófobos, porque tenía cuentos sexualmente muy explícitos. Y la excusa para no publicar el libro era esa, que el libro era muy morboso, o que era muy amarillista, o que el libro era muy fuerte, o que el libro no era tan comercial por ser tan explícito en algunos cuentos. Y por eso decidí publicarlo con una editorial independiente y que no se metiera en el contenido, sino que solamente se metiera en la forma. Y por eso fue que autores editores de Bogotá fueron los primeros en empezar a vender el libro a nivel nacional y también a nivel mundial, porque ellos hacen pedidos a todo el mundo. Y cuando alguien de afuera lee el libro me parece muy bacano. Por ejemplo, cuando alguien de España le escribe a uno diciendo que el libro le gustó. Eso es bacano, no porque sea de España, no porque yo sea alguien esnovista, sino porque hay cuentos que solamente lo entienden las personas que viven en Colombia. Por ejemplo, un cuento que hice en honor al Atlético Nacional, creo que solamente lo entienden en Colombia. Y ese cuento gustó en España, por ejemplo, precisamente porque no lo entendían, por eso gustó. Y por eso para mí es un honor cuando gente de afuera lo lee. También cuando a la gente no le gusta algo, porque a veces tienen razón y uno, por ejemplo, siente que el cuento debió tener un mejor final, o que quizás se debió usar otro léxico, o que quizás se debió ser más o menos políticamente incorrecto. Pero si yo escribiera para darle gusto a las editoriales comerciales, escribiría como cura de iglesia o como monja de convento. Pero yo no voy a censurar mi obra solo para que me la publique una editorial con cierto reconocimiento. Prefiero que mi libro lo publique una X editorial o que lo saque una litografía a que me la censuren. Porque cuando uno escribe con sangre, cuando uno escribe algo porque fue su catarsis, no hay por qué cambiar las palabras. Y por ejemplo, yo no tengo por qué contar políticamente correcto la historia de la condesa Elizabeth Bathory. O yo no tengo por qué quitarle elementos sexuales a los cuentos eróticos, porque así son. Entonces, una de las peleas que yo he tenido en la academia es eso, que la academia muchas veces violenta la libertad de expresión. Uno muchas veces termina diciendo las cosas para que suenen bonitas y para que la gente no se alarme. Entonces uno, en vez de decir pene y vagina, uno termina diciendo miembros viriles, cosas que me parecen bastante estúpidas, porque cualquier cosa puede ser un miembro viril, el cerebro. Si uno seduce a una mujer sapiosexual, en ese caso el miembro viril sería el cerebro, no la verga. Y por eso, si a mí un editor me censura la palabra pene o la palabra vagina, que son palabras, entre otras cosas, legales, estamos ya del berraco. Y si yo hago un cuento en honor a Giacomo Casanova y me dicen que mi cuento tiene prejuicios y estereotipos de género, me están queriendo decir que yo tengo que volver totalmente feminista el pensamiento de Giacomo Casanova. O por ejemplo, cuando yo hago un cuento en honor a los emperadores romanos
tengo que meterle moral judeocristiana para que mis cuentos sean aceptados. Tengo que esconder el odio que había entre Nerón y Agripina para que mis cuentos sean aceptados por una editorial. Por eso me encantan los proyectos independientes, así sea con editoriales que nadie conozca o así sea lo que sea, pero lo importante es el respeto por el valor histórico del cuento. Y por eso yo no quise cambiarle nada a mi obra y me perdí la oportunidad de publicarla con algunas editoriales. Y de hecho todavía sigo pensando igual. O sea que si yo escribo algo es porque así lo siento y no voy a permitir que un editor, una editorial o un comerciante de libros me diga cómo tengo que escribir y que censure mis expresiones o mis prejuicios. Porque al fin y al cabo, si yo quisiera escribir un texto libre de prejuicios, pues haría ensayos académicos e históricos y no daría mi opinión sobre los fenómenos. Pero si trato de escribir algo ficcional, no digamos literario porque puede sonar un poco presuntuoso que yo mismo considere mi obra literatura, porque de hecho yo en ningún momento digo que esto es literatura. Puede tener elementos literarios, figuras, algunos mecanismos narrativos, descriptivos, pero yo nunca me he jactado de decir que esto es literatura, ni tampoco cuando escribí 31 de mayo. Para mí esto es simplemente una narrativa. Y el cuento, si bien es cierto, es un género literario y debería tener cierta calidad literaria, son los expertos en la materia los que deben determinar si algo es literatura o no. Yo no soy experto en la materia, pero a mí lo que me interesa es a quién le llego con esto y cómo este tipo de textos me sirvieron para comunicar algo que sentía en determinado momento y también para hacerle homenaje a gente que murió. Ahorita les diré algunos cuentos que fueron escritos para personas que fallecieron y que quería hacerles un homenaje, entre ellos Andrés Escobar. Ahora sí, entremos en materia. Voy a compartirles algo que me parece muy significativo del libro, que fue el prólogo que hizo mi amigo Mauricio Montoya, que me parece que es de las mejores formas como han descrito lo que hago y también lo que soy, porque no necesariamente uno tiene que desubjetivarse y eliminar lo que uno es. El prólogo del libro dice así: nace un narrador, amante del fútbol, bohemio sin alcohol, humanista empedernido, agiógrafo de relatos míticos, apologista de Eros y esteta realista. Así es Wilmer Alberto Zuleta, el escritor de una centena de textos que confluyen en esta, su ópera prima, la cual rinde homenaje a un género maravilloso, pero hasta hoy poco valorado, como el del microcuento. Es de anotar en este trabajo que la inspiración versátil del autor lleva a quien lea, como dijera Julio Cortázar, a dar la vuelta al día, no ya en 80, sino en 100 mundos. Mundos literarios, enmarcados en la brevedad y en la intertextualidad. La primera, hermana del talento, como creyera Anton Pavlovich Chekhov, y la segunda, retadora de lecturas inquietas. De dicha manera, entonces, las páginas que se nos presentan a continuación son un llamado a despertar dos bellas actitudes humanas que, aunque consideradas por muchos como antagonistas, hacen parte de las dos caras de una misma moneda. Ellas son el realismo y la imaginación. Mauricio Montoya. Este fue el prólogo que hizo el amigo Mauricio. Me parece que es una forma interesante de presentar el libro. Pero yo siempre trato de llenar al lector de prejuicios para que él decida si pierde el tiempo o no en mi obra. Por eso, aparte del prólogo que hizo Mauricio, le hice este prefacio, que ahí trato de definir cuál es el objeto de estos microcuentos y qué entiendo yo por microcuentos. El prefacio dice así: Microcuentos para lecturas precoces es una obra híbrida desde el punto de vista estético, en tanto que contiene 30 piezas realistas, 26 filosóficas, 16 eróticas, 12 históricas, 8 futboleras y 8 mitológicas. Si bien es cierto, hay historias combinadas
Casi todas han sido basadas en hechos reales. Por ende, el interés de este libro no es hacer una diatriba ni una apología a determinada forma de pensamiento, religión, partido político, equipo de fútbol, estilo musical, sino que se pretende incentivar hacia el pensamiento crítico. No obstante, vale aclarar que a veces se usan figuras retóricas como la ironía, el sarcasmo y el disfemismo. Esto no se hace con el fin de ofender a una institución o a alguien en particular, sino para ser consecuente con los lineamientos literarios de la minificción, entre los que se destaca el llamado humor negro, cuya base son precisamente ornamentos como los susodichos. Las formas narrativas varían entre una trama y otra, dado que se usan narraciones omniscientes y en tercera persona, a veces con la técnica del yo mentiroso, discursos en primera persona que parecen autobiográficos, relatos intradiegéticos, epístolas, debates erísticos, mini obras de teatro e incluso telegramas. Al respecto, vale aclarar que ningún microcuento pasa de 500 palabras y que hay varios que tienen más de 100, pese a que no hay un criterio unificado en las teorías de la minificción en torno a los límites lexicales entre los microcuentos y los cuentos cortos. En el presente texto se ha tomado la decisión de tener tal cantidad de palabras y de caracteres, obviamente respetando otros criterios estéticos y literarios. Por otro lado, vale decir que la presente obra es para cualquier persona, pero si algún menor de edad la lee, debe estar acompañado de un adulto responsable para que haya una mejor comprensión del interés retórico y didáctico de cada microcuento. Una de las preguntas que me hicieron ayer fue que si había textos para niños en el libro, y yo respondí de manera muy sensata. Solo hay 3 microcuentos que son aptos para niños, teniendo niños como personas menores de 12 años, que son 3 fábulas que tienen su humor negro pero que no es tan pesado para un niño. Uno por vender un libro no puede mentirle a la persona, uno tiene que decir las cosas como son. Finalmente, espero que disfruten esta sucinta obra que fue producto de las historias que me han contado, de mi obsesión por escribir, de mi bohemia, de mi insomnio, de lo que he leído y de lo que he vivido como hijo, hermano, padre, estudiante, profesor y amante de las letras. Le dejaré una última sugerencia a quien leerá las siguientes páginas. Por favor, tómese un tranquilizante. Si no le gusta el humor negro, bienvenidos. Cordialmente, Wilmer Alberto Zuleta López, autor de microcuentos para lecturas precoces. Hay gente muy amargada y a veces la muerte es una fiesta y por eso a veces se puede celebrar un suicidio, a veces se puede celebrar la muerte de un ser querido como hacen los guayú. Pero como hay gente tan amargada, es bueno aclarar esto. Otra característica que tiene el libro es ver que cada microcuento está por orden alfabético. Entonces, por ejemplo, el primero sería Agripina y Nerón, el segundo Alejandro Magno y Diógenes de Sinope, y así sucesivamente. Por ejemplo, el de Yagé sería el tras antepenúltimo, el de Yamauki sería el antepenúltimo, el de Zenón y Pericles sería el penúltimo y el de Zona de Amigos sería el último cuento del libro. Lo hice así para que las personas pudieran encontrar más fácilmente los cuentos, dado que no es un tratado de historia, por eso no hay que respetar un orden cronológico. Quiero leerles algunos de los cuentos, pero antes quiero contarles así por encimita cuáles han sido los microcuentos que más he compartido de este libro y cómo nacieron. Los que hablan, por ejemplo, de personajes grecorromanos, ya todos saben mi pasión por la historia. Por ejemplo, el de Asesina en serie fue basado en la vida real. El de Ambrosio y Nina fue un homenaje a Giacomo Casanova, porque Nina fue una de las amantes de Giacomo Casanova y Ambrosio era el cornudo. Así que quise hacerle un homenaje también a esa parte de la historia de Giacomo Casanova, que hace parte de su autobiografía La historia de mi vida.
Y también quise hacerle homenaje a algunos filósofos que me han gustado siempre, como Avicena, como Averroes, como Lao Tse, como Nietzsche, como Cioran, incluso el mismo Fernando Savater, que me parece un buen filósofo de los que son divulgadores. Y también quise hacerle homenaje a personajes históricos como Elizabeth Báthory, la condesa, como emperadores romanos como las que ya mencioné ahorita, como Drusila, como Calígula, como Agripina, como Nerón, como Cleopatra también, pues en el caso egipcio. Y también quise hacerle un homenaje al Marqués de Sade, que es uno de mis autores favoritos. Por eso el cuento Donatien está dedicado a él. Un homenaje a mi padre, que se llama Desaparecido. También a Gengis Khan, lo mismo que Aristóteles. También a amigos como el ilustrador y pintor Ananda Tejada Medina, pues también le hice un cuento al que hizo este dibujo, que se llama Maestro de lo Etéreo. A varios amigos que han vivido conmigo experiencias bacanas, por ejemplo en eventos musicales. Al rock and roll también le hice homenajes, al fútbol, a cantantes que me parecen muy bacanos como Glenn Benton, el de Desai, también le dediqué un cuento. Incluso como mi padre me educó escuchando música salsa, también le hice un cuento a los salseros. Y obviamente pues a personajes que son aburridos hoy día para la gente, pero que para mí son interesantes. Por eso digo que es un ejercicio de catarsis, más que un ejercicio de tratar de proponer algo para seducir a los lectores. Le hice un homenaje también a Juana de Arco, a Carlos VII, a Juana la Loca, a Carlos I, también a una escritora que conocí, que luego se terminó alejando, a unas experiencias que viví en Noches de Bohemia, a Jacques de Molay también le hice un homenaje, a una mujer que fue asesinada vilmente también le hice un homenaje con un microcuento, a los nadaístas también les dediqué un microcuento, lo mismo que a los besos, que yo creo que de la parte erótica es de lo que más me gusta, también a la situación del país, al psicoanálisis, a la dictadura argentina también. A propósito de la dictadura argentina, voy a compartir un microcuento que está en la página 97, que me parece muy interesante, que tiene que ver con el gol de Bertoni. El microcuento se llama ¿Qué gol el de Bertoni? Dice Mamerto Gallardo: Che, guardia, no me maltrates más, por favor. Ya casi empieza el partido del albiceleste contra Holanda. Como argentinos nos deberíamos sentir orgullosos y no pelearnos mientras dure el compromiso. Dice el guardia de Videla: La concha de tu madre, cerrá el orto, te romperé las pocas costillas que tenés sanas. ¿Acaso sos un preso político? Sos un comunista de mierda, un verdadero terrorista que debería morir. No mereces ver jugar al glorioso seleccionado argentino. Agradecé que Videla no dio la orden de que te ejecutara. Y desaparecete como la cucaracha que sos. Y dice Mamerto Gallardo: Soy un preso político, a nadie maté, no ejecuté acciones terroristas, solo me opongo a Videla. Y dice el guardia de Videla: ¡Puto de mierda! No te golpeo más, solo porque iré a ver los goles de Kempes, pero cuando se acabe el juego vendré a darte más terapias, sucio terrorista. Mamerto Gallardo se quedó callado y el guardia de Videla se fue a ver la final del Mundial de 78. Fue un partido muy parejo. La albiceleste empezó ganando al minuto 38 con gol del matador Mario Alberto Kempes. La naranja mecánica empató en el minuto 82 gracias a Dick Naninga. El partido tuvo que irse al tiempo suplementario. En el minuto 105 Kempes volvió a anotar. Mario Alberto Kempes volvió a anotar. El país enloqueció y por un momento se olvidó de los miles de muertos que había dejado la dictadura. Solo faltaban 15 minutos para ser campeones del mundo. El guardia de Videla se comía las uñas, pero al minuto 116 se acabó el sufrimiento.
Daniel Bertoni marcó el 3-1 definitivo. Dice el guardia de Videla: ¡Gol de Bertoni! ¡Puto! ¡Qué gol el de Bertoni! Y dice Mamerto Gallardo: ¡Gol! ¡Qué alegría, che! ¡Somos campeones! El guardia de Videla y Mamerto Gallardo se dieron un abrazo de gol, como diría Roberto Palomo, olvidándose por el resto del día que eran enemigos. Este cuento está basado en hechos reales de la dictadura argentina, de cómo guardias y presos políticos se abrazaban tras un gol del albiceleste en el Mundial. Por eso quise hacerle un homenaje también, no a la dictadura, sino a la hermandad, que el fútbol puede unir a guerrilla con paramilitares, a presos políticos con guardias de dictadores. Entonces, en este sentido, vemos cómo el libro tiene una variedad impresionante, porque tiene microcuentos históricos, tiene microcuentos futbolísticos, filosóficos, realistas, mitológicos, y por eso es una gran variedad la que ustedes pueden encontrar acá. También hay un cuento que le narro mucho a mi hijo. Es un cuento político, pero que a él le gusta porque es una forma de fábula. Se llama Matrimonio entre una cucaracha y una hormiga. También lo quiero compartir para que me digan qué tal les parece. Este está en la página 91. Dice así: Matrimonio entre una cucaracha y una hormiga. Era un 30 de febrero del año 2050. Las hormigas faraonas que habitaban una chatarrería se pelearon entre sí, porque las hormigas reinas progresivamente se apoderaban del mayor porcentaje de los cadáveres de las cucarachas. Por ende, las hormigas esclavas amenazaron con dar un golpe de estado si estas injusticias no cesaban. Cada vez que una cucaracha americana moría, llegaban cientos de hormigas faraonas a devorar sus deliciosas carnes. Como no son hormigas carpinteras, su proceso alimentario es más duradero. Sin embargo, cada año las reinas abusaban más de su poder. Las hormigas faraonas, cansadas de tanta alienación, decidieron hacer una asamblea constituyente para, mediante el mecanismo del voto, determinar cómo debían proceder. Tras 8 horas de debate, concluyeron que debían aliarse estratégicamente con algunas cucarachas americanas que residían en el sector, e incluso no descartaron la posibilidad de viajar a otros huecos para buscar apoyo de otras cucarachas orientales y alemanas que ayudaran a la causa. Pero todo se quedó en palabras. Las hormigas no tuvieron la valentía de firmar un acuerdo para aliarse con otros insectos y destronar a las dictatoriales reinas. Aunque por casualidad una perspicaz hormiga esclava se encontró con una inmensa cucaracha americana de 40 mililitros de largo, como ambas, bueno, mililitros no, milímetros. Como ambas iban solas, no hubo agresión. La esclava le contó a la cucaracha las fisuras que estaban viviendo en su democracia y el fallido golpe de estado que se había imaginado. La gigante cucaracha le dio una lección que la esclava jamás imaginó. Pequeña amiga, aprende de nosotras que somos anarquistas, cada una es libre y autónoma. Si quieres ser feliz, no busques la paz desde un estado, búscala desde tu círculo interior. La hormiga faraona renunció a su nacionalidad, se enamoró y se casó con la cucaracha. Este cuento, a pesar de que es muy político, pues a mi hijo de 5 años y medio le gustó, lo cual no quiere decir que a todos los niños de 5 años les va a gustar este cuento. Sin embargo, hay cuentos que yo jamás le leería a mi hijo porque son bastante pesados. Voy a leerles uno de los que nunca le leería a mi hijo y los que evitaron que esto le gustara a todo mundo, porque dicen que a veces abuso un poco de la retórica o de las figuras de humor negro. Este microcuento es el que nunca le leería a mi hijo, pues al menos hasta que no le explique la historia del Imperio Romano. Se llama Agripina y Nerón, dice Agripina: Hijito lindo, te amo. Antes de que tus hombres me asesinen, debo aceptarlo. Lo he demostrado con hechos. Incluso cuando abusaba sexualmente de ti, lo hacía con amor. Le dije al oráculo que estaría dispuesta a morir con tal de verte gobernando Roma.
Me intentaste envenenar 3 veces. Querías verme aplastada por un techo como una cucaracha. Me arrojaste al agua para que me ahogara. Me enviaste a un centurión para que me golpeara brutalmente. Ahora, amablemente, me das 2 opciones de morir: suicidio o ejecución. Tu bondad es infinita. La heredaste de tu tío Calígula y de mí. Por fortuna, no tienes la ingenuidad de tu tío Claudio o de tu hermanastro británico. Quiero morir ya, porque librarte de mí te haría feliz, y una madre buena como yo haría lo necesario para satisfacer a su primogénito. Y le contesta Nerón: Amada madre, qué mágico e idílico es escuchar tus últimas palabras antes de que te vayas a cumplir tu deber patriótico ante el Tánatos. Es obvio que traicionaste a Roma al conspirar para asesinarme, pero hoy vas a recibir unos tiernos espadazos como premio. Desde que estaba pequeño quise matarte, pero infortunadamente los dioses lo impidieron. No obstante, no hay bien que dure 100 años, ni buena madre que lo resista. Por eso, señores de la Inmaculada Guardia Pretoriana, les ordeno que maten a mi progenitora, pero no la maten rápido, por favor. Quiero que sufra bastante. Entierren las espadas suavecito, con amor. El cadáver de Agripina quedó destrozado. Nerón, al verla desnuda y llena de sangre, dijo: ¡Oh! Mi madre era muy sensual. Era más bella de lo que creía. Quizás debí perdonarle la vida. 9 años después, Nerón ordenó a su secretario que lo matara al verse acorralado por sus enemigos. Este cuento pues es realista, pero a la vez es histórico, y es una forma que uno puede utilizar para trabajar cursos de historiografía o de pensar la historia, pero yo jamás lo trabajaría con personas susceptibles o con niños. O sea que por eso digo yo que este libro tampoco es para todo mundo. Hay otro cuento que también tiene una dosis de erotismo que no es para todo el mundo. Fue precisamente el cuento que hice para Calígula y Agripina. Voy a compartírselos. Realmente este cuento fue en un momento de rabia y quería sacar la rabia con esa narración. Un saludo muy especial para Yasmín. Sí, esa voz toca ponerla para que se teatralice, aunque la voz mía teatralizada es fea. Si normalmente es fea, pues imagínate teatralizada. Ah, no, pero antes de leer el de Calígula, quiero leer el de Elizabeth Bathory, que fue otro de los cuentos que me cuestionaron, dizque porque era demasiado políticamente incorrecto. Más o menos se conoce la leyenda de Elizabeth Bathory, y por eso le quise hacer este microcuento en su honor. Catice, 21 de agosto de 1614. Querida Ana, primita, llevo 4 años encerrada en este maravilloso castillo de Catiche. Siento una inmensa felicidad. La amada muerte está cerca de llevarme con ella. Apenas tienes 20 años y yo ya tengo 54, pero me siento tan hermosa como tú. No me arrepiento de haber asesinado a 650 niñas. Aprendí del príncipe de Maquiavelo que el fin justifica los medios. Nunca he dejado de ser sensual, se lo debo a la sangre que he bebido y con la que me he bañado. Solo lamento no haberle hecho caso antes a mis hechiceras, para haber tenido el honor de haber purificado de mejor manera mi piel tersa. Ni la muerte, ni los esclavos cristianos, ni quienes me condenaron a esta prisión han tenido tanto placer como yo. Probé penes y clítoris, no me pasé la vida adorando a seres metafísicos, ni buscando almas eternas. Con poseer belleza eterna en el plano carnal me conformo. Te preguntarás si creo en otra vida después de esta o no. Mi respuesta es contundente: no, por una razón. Si realmente fuésemos eternos, nunca hubiéramos nacido, ni nunca moriría nuestro cuerpo,
Por lo tanto, te invito a que sigas mi ejemplo, viola, asesina y báñate con la exquisita sangre de la mujer virgen. Solo así estarás en mi nivel. Creo que esta será mi última epístola para ti. Ya no tengo fuerzas para sobrevivir, pero falleceré siendo grande y triunfadora como siempre lo fui. Aprende de mí. No te dejes contagiar de los predicadores de la falsa moral, quienes aparentan una cosa y son otra. Sé tú y nunca te arrepientas de tus convicciones. Hasta pronto, o quizás hasta nunca, Anita mía. Esta carta nunca le llegó a Ana. Ese mismo día murió la condesa Elizabeth Bathory. Sí, realmente la carta tampoco existió, pero la idea era darle ese contrato de ficcionalidad a la carta y tratar de mostrar cómo a través de una epístola inexistente se puede contar la sangrienta historia de la condesa Elizabeth Bathory. A mucha gente no le gusta esto porque consideran que uno no debe escribir sobre asesinos en serie, como Garavito o en este caso como Elizabeth Bathory. Pero no se trata de hacerles apología, sino de conocer su historia y también de meterle un toque de ficción, porque tampoco es un libro histórico como para contar todo tal cual sucedió. Además que en ese tipo de historias, por ejemplo, como en la historia de Jack el Destripador, como en la historia de Elizabeth Bathory, es más la leyenda que la historia en sí, y por ende se puede especular un poco y se pueden crear algunas cositas. Les voy a compartir el cuento de Calígula porque tampoco es apto para menores de edad y es uno de los cuentos que más me gusta porque trato de meterle mi inspiración en el Marqués de Sade. Entonces, en la página 26 está el cuento de Calígula. Calígula y Drusila estaban muy felices por el aniversario de la muerte de su tío Tiberio. A él lo consideraban como el asesino de su padre Germánico. Para celebrar se reunieron en un bosque clandestino de Roma. Dice Calígula: Oh, por los rayos de mi padre Júpiter, quiero que te desvistas pronto, hermanita. No veo la hora de introducir mi larga méntula en tus prolijas cavidades para satisfacer tu clítoris en nombre del honorable Himeneo. ¡Qué delicia, hermanito! Pero antes quiero que beses mi boca, mis senos, mi vagina, y cuando llegues a mi zona más erógena, mueves tu lengua con velocidad hasta que mis órganos genitales se expandan al máximo. Por supuesto, hermanita, pero antes quiero que beses mi pene. Lo haces mejor que Sesonia, mi santísima esposa. Tu boca parece un hierro ante mi órgano reproductor, que se asemeja a un imán. Bésame ya, Afrodita del siglo I. ¡Oh, mi Baco, mi hueso, mi carne! También quiero que me sodomices, así como lo haces a Macro. No menciones a traidores. Ha traicionado a Roma al ser el autor material del crimen contra nuestro inocente tío Tiberio. Ja, 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 ja. Calígula y Drusila tuvieron sexo salvaje durante 8 horas seguidas, pero al día siguiente ella murió de una fuerte fiebre. Él enloqueció del todo, nombró cónsul y sacerdote a su caballo Incitatus, inició una guerra contra los helechos en Britania, prostituyó a varias patricias que eran esposas de los senadores, asesinó brutalmente a hombres de la guardia pretoriana que eran fieles a su imperio, pero Casio Querea, apoyado en Longino y en otros senadores, asesinó brutalmente con su espada a Calígula. Lo raro fue que a los 2 días Calígula resucitó y demostró con varios milagros ser el verdadero hijo de Júpiter. Pues este microcuento gustó muy poco porque decían que me estaba burlando de la resurrección de Jesús. Pero si ustedes leen la historia de Calígula,
se van a dar cuenta que Calígula también se creía el hijo de Zeus, es decir, el hijo de Júpiter, es decir, el hijo de Dios. Así que no es descabellado literariamente comparar a Calígula con Jesús. Pero hubo editoriales que no quisieron publicar este libro porque hice esa comparación o por este tipo de cuentos, lo cual me parece infame porque si dicen que el cuento es malo, pues bueno, pero que digan que el cuento no lo publican que por ser políticamente incorrecto, me parece bastante tonto, pero bueno, cada quien tiene su opinión. Voy a leerles un cuento ya más suavecito, que está basado en un personaje que tiene la manía de mentir de manera compulsiva. No voy a decir el nombre del personaje que lo inspiró, pero la gente que me conoce del pasado sabe a quién me refiero. Este cuento se llama El mitómano y espero que les guste también. Se llama, ya está por acá. Héctor Fabio tenía 32 años, vivía en una humilde ciudad llamada Mitolandia, capital de Mentirolandia, pero cuando conocía a una chica menor de 25 le decía que tenía 26 para no desencajar. Cuando se presentaba con alguien le comentaba: Mucho gusto, mi nombre es Héctor Fabio, pero me conocen como el gran sabio de la humanidad. Él se autoproclamaba como un gurú del saber. Su frase favorita era: yo sé mucho de eso, hijitos, yo sé mucho de eso. Un día, un abogado le preguntó qué opinaba del Lex Talionis y Héctor le respondió: es un gran filósofo y es muy buen amigo mío, pero su filosofía es muy básica y no me gusta. Prefiero concepciones más complejas y más profundas. El abogado no tuvo más remedio que decirle: amigo Héctor, su nivel intelectual es muy superior al mío. Mejor me retiro, porque mi cerebro no podría soportar tanta sabiduría como la que su merced posee. Otro día, un profesor de filosofía oriental le había preguntado: ¿Qué opina de la doctrina de Confucio? Por ende, Héctor le respondió con orgullo: yo fui maestro de él, pero lamentablemente, hijitos, no estuvo a la altura y no fue capaz de contagiarse de mi sabiduría. Terminó confundido, no pudo llegarme a los talones, hijitos. No siempre el alumno supera al maestro, aunque yo no tuve maestros. Todo lo he aprendido por yo mismo. El profesor de filosofía oriental se fue, porque tanta inteligencia y humildad pueden ser contagiosas. No obstante, un día Héctor, con 94 años y con su cerebro desgastado por pensar tanto, amaneció cansado de ser tan sabio, tan científico y tan intelectual, por lo que decidió incinerar los únicos 3 libros que tenía, uno de Walter Rizzo, otro de Paulo Coelho y otro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Héctor murió de viejo e infortunadamente nunca hubo más pensadores en Mitolandia. O sea que fue el último gran pensador. Hablando precisamente del personaje en cuestión, hay un cuento que también les quiero compartir, que se llama Demócrata. Es uno de los más políticos del libro. Y dice así: Roberto Aguilar Moreno era un ejemplar presidente del país del Sagrado Corazón. Cambió, usando sobornos, la Constitución para reelegirse. Abrió la posibilidad a sus 2 hijitos para que progresaran con la venta de unas zonas francas. Llamó terrorista a quienes fueron sus opositores pacíficos. Salió en fotos con narcotraficantes sin darse por enterado. Ayudó a los más ricos de su país para que conservaran sus tierras. Convenció a los más pobres de la importancia de eliminar cualquier fuerza subversiva y terrorista. Además, les demostró la sinonimia entre crecimiento y desarrollo económico. Prometió disminuir la pobreza y lo consiguió al convertirla en miseria y auspiciando inocentes ejecuciones extrajudiciales a las que llamó tiernamente falsos positivos. Usó entidades de seguridad del Estado
para convertirlas en filántropas agencias de chuzadas y de espionajes a opositores políticos y a magistrados. Este magnífico gobierno y su transparente pasado le ayudaron a ser reconocido como el demócrata número 82. Solo 81 presidentes habían sido más demócratas que él. Pero bueno, lo bueno no dura. Tras 8 años de un flamante gobierno, no se dio una nueva reelección. Esta vez, los sobornos no funcionaron. Mamerto Chucky de Los Ángeles, el mejor amigo de Roberto, ganó la presidencia, pero cuando empezó a gobernar, se convirtió en un traidor, empezó a negociar con los terroristas e incumplió con lo que había prometido. A los 4 años también se hizo reelegir para seguir dañando los logros de la democracia. Roberto ganó una curul como senador. Desde dicho cargo público hizo una justa oposición al despiadado dictador Mamerto. Gracias a las marchas, generó desórdenes e incitó a un merecido golpe de Estado que pasó de las revueltas a las rebeliones y de estas a una revolución, como en la Francia del siglo XVIII. La democracia le volvió a ganar a la terrible dictadura. Sí, a veces la ironía es un arma poderosa para hacer política, pero en este caso no era para hacer política, sino para hacer una sátira a la politiquería. Y hay otro cuento que también me gustaría compartirles, ya para ir terminando, que tiene que ver con esa parte ritual, esa parte mitológica que también tiene el libro, esa parte ancestral. Se llama Yahé, el abrazo mágico. Este lo escribí a partir de algunas experiencias que he vivido cuando he compartido con culturas indígenas y también cuando compartí con la cultura guayú, que me parece muy bonito hacerle un homenaje a estas personas ancestrales, y sería maravilloso volver al cabo de la vela y leerles este cuento. Se llama el cuento se llama Yahé, el abrazo mágico. Lady conoció a un chamán del Amazonas. Ella, desde pequeña, había tenido la curiosidad de probar el yagé. Sin meditarlo mucho, tomó la decisión de sentir los efectos de la ayahuasca y de la chacruna, cuya mezcla conformó DMT. Tuvo sensaciones psicodélicas e inefables. Ella sintió algo muy novedoso, que era incapaz de comunicar efectivamente mediante palabras. Fueron unas concepciones oníricas que cambiaron radicalmente su existencia. Tuvo varias introspecciones que la condujeron a un viaje en el que hablaba con seres queridos que estaban en el más allá. Su tatarabuela le habló del abrazo del yagé. Querida tatanarieta, me alegra que el sublime Yahé haya permitido este diálogo. Te daré un abrazo mágico. Cada vez que alguien se abrace contigo, sentirá un orgasmo. No obstante, ni tú ni él serán conscientes de este poder psicoactivo. Desde entonces, los hombres que se abrazaban con Lady de inmediato se enamoraban de ella, sin siquiera haberla besado en la boca. Ellos sentían un placer equivalente a un coito, con solo sentir las manos de ella en sus espaldas, ipso facto, quedaban hechizados y hacían lo que dicha dama deseara. Con solo abrazarlos, podía leerles la mente, saber cuándo le mentían y cuándo no, conocer las pretensiones que tenían con ella y determinar si un hombre le convenía o no. Pero un día, los poderes de Lady aumentaron extrañamente. Al transpirar el fascinante olor de unos long plays de música salsa de los años 70, viajó por varias épocas y culturas antepasadas. Al escuchar estos exquisitos sonidos, análogos se devolvió a la época de la juventud de Lavoe, Blades, Colón y la Orquesta Narváez. Descubrió que el sonido análogo y salsero de las palmeras era más psicoactivo que el yagé, por lo que nunca volvió a beberlo. Sí, este cuentico tiene su elemento ritual, pero también tiene sus hechos reales, y se lo dediqué a una amiga que fue muy especial por allá en el 2016. Y me quiero despedir con un microcuento que me generó diferentes comentarios y que a mucha gente le gustaba en esa época, porque tiene que ver con el tema
de los besos, algo que es tan importante en el mundo erótico. Este cuento se llama El beso francés y con este me quiero despedir. Espero que les haya gustado este pequeño aporte del libro. En plena fiesta, ella y yo subimos al balcón. Gracias a la oscuridad, tomé sus delicadas manos. Corría el riesgo de ser rechazado, pero ella no mostró desagrado y no me las quitó. Sin embargo, esto no quería decir que yo le gustase como hombre, ni tampoco que yo tuviese las intenciones de cortejarla. Le empecé a decir lo mucho que la valoraba. Ella me decía algo similar. Le recité, con susurros en su oído, el poema nocturno de José Asunción Silva. Ella estaba ruborizada, su piel blanca parecía una manzana roja. Empecé a mirarla fijamente para incitarla a que nos diéramos un beso. Lo que logré fue intimidarla al máximo y hacer que agachara su cabeza. Por fortuna, jamás intenté robarle un beso, ni tampoco se lo pedí, aunque no me faltaron deseos para hacerlo. En el momento que menos lo esperaba, ella alzó la cabeza y me miró fijamente. No sé quién tomó la iniciativa. Parecía que ambos hubiésemos realizado un pacto tácito para unir nuestros labios y nuestras lenguas de manera apasionada. Cada beso era más largo que el anterior. La lujuria nos dominaba del todo. Las manos nos sudaban. El corazón nos palpitaba con mayor velocidad. Aproveché la oscuridad. Sumergí mi dedo en su clítoris. Su vagina estaba caliente como un volcán en erupción. Mi pene estaba más duro que la piedra del Peñol. Fue tan apasionante este beso francés que terminamos en el piso. No soy precoz, pero fue inevitable eyacular. Ella sintió que mi pantalón mojado sumergió sus manos y se untó de una millonada de espermatozoides. Sacó la mano, la introdujo en su boca y comenzó a saborearse. Su gin parecía el océano Atlántico, aunque todo acabó cuando prendieron la luz y nos descubrieron infraganti. Espero que les haya gustado este libro y que los textos que compartí pues hayan sido de su agrado y que si en algún momento lo quieran leer me comentan y vemos cómo hacemos. Les deseo una feliz noche y hasta pronto.